Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy vamos a analizar a Mercado Libre, el gigante de e-commerce argentino que no deja de expandirse en toda Latinoamérica, pero que desde sus valores de septiembre acumula una caída del 46%, una verdadera locura que vamos a tratar de entender en este video. Así que ya sabes, no te podés perder el análisis de hoy. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estos últimos días e invitar a suscribirse a los que aún no lo han hecho. Ya alcanzamos los 2500 suscriptores y me animo al desafío de llegar a los 3000 antes de fin de año. Déjame en los comentarios si crees que podemos llegar y no olviden dejar azul ese botón de like. Comencemos entonces ahora sí con el análisis fundamental de Mercado Libre y lo primero que vamos a abordar es la relación que existe entre el precio actual de sus acciones y su valor intrínseco. Fíjense que actualmente el precio de las acciones antes de abrir la rueda del lunes es de $1052 contra un valor intrínseco de $216. Es decir que nos encontramos más de un 386% sobrevalorados con respecto a lo que es su valor intrínseco. Recordemos que esta es una estimación del precio de las acciones basándonos en los flujos de caja que debería obtener la empresa en el futuro. Pero tranquilos, porque no es tan lineal todo. Este tipo de diferencias las vamos a ver en muchas empresas, en muchas muy buenas empresas, que en realidad lo que pasa es que está priceado su futuro. Son empresas de crecimiento, la apuesta está puesta, perdón la literación, está puesta en lo que va a crecer esta empresa y no en lo que ya está generando. Ahora, ¿qué es lo que viene pasando con Mercado Libre? Porque si bien existe esta situación de sobrevaluación, hasta hace unos meses atrás valía $2000 prácticamente las acciones de Mercado Libre y hoy estamos casi a la mitad. Tuvimos una caída desde septiembre hasta ahora de un 46%, una verdadera locura. Bueno, pasaron muchas cosas. Primero lo que vimos en el análisis anterior que hicimos de Mercado Libre, donde comentábamos este cambio de drivers que se generó en el mundo con este comienzo de alivio de la situación de la pandemia, esta rotación que hubo de las empresas que formarían parte de esta Working from Home Economy a empresas que tal vez estaban un tanto más infravaloradas, hubo un movimiento de capitales en ese sentido, y todo esto hizo disminuir hizo disminuir el precio no solo de Mercado Libre, sino de todo este tipo de empresas. Ahora, tras buenos balances, se recuperó hasta casi sus máximos históricos después de cuando aflojó desde principio de año hasta marzo, abril, más o menos, y después se recuperó hasta sus casi máximos históricos en septiembre nuevamente, y desde ahí tuvimos esta gran caída de un 46% en 61 ruedas. Bueno, ¿qué pasó del último análisis que hicimos a este? Primero tuvimos las noticias de la Fed que nos anunciaban la disminución de los estímulos y mes a mes veíamos los resultados de inflación, pese a que Powell sostenía que era transitoria, lo cual ya desde ese momento eran malas noticias para las acciones de crecimiento. El lunes 15 de noviembre amanecimos con la noticia de la venta de 1 millón de acciones a un valor de $1550 cada una por parte de Mercado Libre, generando al día siguiente una caída de un 5%. Esta dilution of shares que se produjo, de la que tanto hablamos nosotros, parece no haberle gustado nada al mercado, siendo que esto que realizaron fue con el fin de generarse ellos mismos financiación para aumentar proyectos de logística en Brasil. Es decir, que la intención de esto no es simplemente endeudarse, sino que seguir creciendo. Y por último, pero no menos importante, el aumento de volatilidad consecuencia de los temores por la política monetaria más rígida por parte de la Reserva Federal, que planea tomar medidas para tratar de contener a la inflación, la cual ya aceptaron que no es transitoria. Todo mal para las growth stocks, todo mal para los emergentes y bueno, particularmente le pasa a Meli que forma parte de estos dos grupos. Es emergente, es una empresa de crecimiento y a eso le sumamos la frutilla de la torta que tenemos la aparición de esta nueva cepa de coronavirus Omicron que bueno, hay que ver cuánto realmente influye, pero asusta a los mercados.
Todo esto generó que durante los últimos días y las últimas semanas se produzca un fenómeno llamado flight to quality entre los inversores, es decir, se reposicionan las carteras en empresas de gran capitalización bursátil con buenos resultados financieros, pero sobre todo con niveles altos de disponibilidad de efectivo, que no es el caso de estas empresas que viven invirtiendo todo lo que tienen. Esta situación castigó fuertemente a las tecnológicas y entre ellas, por supuesto, a Mercado Libre. Con esto ya explicado, perdón que se haya extendido un poco, vamos a pasar a ver el resto de los datos que solemos manejar. Y lo primero que vamos a ver es el PER, que es la medida que nos permite calcular si el precio de las acciones es elevado respecto del resto de las empresas del sector al que pertenecen. Y nos encontramos que sí, tenemos un PER muy alto, que es de 676 veces ganancias. Es alto obviamente con respecto a lo que es la industria, que tiene un PER promedio de 24.9 y contra lo que sería el ideal que estamos buscando, que es que se encuentre por debajo de 20. Pero ¿qué pasa? A diferencia de esta industria que ya está bastante instalada en otras partes del mundo, como por ejemplo Amazon si lo comparásemos con ella, Mercado Libre tiene un mercado gigante para desarrollarse todavía. El e-commerce no está totalmente asentado en Latinoamérica, puede crecer un montón todavía y es esa la razón por la cual se invierte pagando valores altos en esta empresa. No es porque toda la gente es tonta, sino porque se está invirtiendo a futuro. Con respecto al PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias, vamos a ver algo parecido. Nosotros habitualmente buscamos que este valor se encuentre entre 0 y 1 para considerar que estamos pagando barato ese crecimiento, pero este valor está en 13.4. Es decir, que también se está invirtiendo en el crecimiento de futuras ganancias muy marcadamente en Mercado Libre, porque se sabe que se puede desarrollar muchísimo. Vamos a ver la performance pasada y acá van a ver algo de lo que les comentaba. Fíjense en los últimos años cómo hasta el 2019 más o menos venía creciendo a una tendencia estable y a partir de ahí prácticamente se dispara. Fíjense el crecimiento, pero fíjense también que los beneficios incluso en 2020 eran negativos. Es decir, no es una empresa que está enfocada en obtener beneficios todavía. Es una empresa que recién empezó a tener beneficios hace poco. Está enfocada en crecer. Si se hubiesen enfocado a partir de acá solo en tener beneficios, hubiésemos visto que esta otra línea, la de la facturación, hubiese aflojado. Pero es una empresa completamente enfocada en su crecimiento. Y esto pensando en el futuro es realmente muy bueno. Muchas veces estos datos asustan. Es como ver los datos de Tesla. Es muy parecido. Uno lo ve y dice, che, esto da miedo, está todo volado por el aire. Sí, está volado por el aire, pero es porque se está invirtiendo de acá a unos años. Una de dos, o se trata de hacer un trade de corto plazo donde ya no importan tanto los fundamentales, o para los que les importan los fundamentales van a tener que entender que estas son empresas para invertir en el largo plazo porque el precio ya está más o menos en lo que va a ser una cuestión más de largo plazo. Pero bueno, sigamos con nuestros indicadores y ahora tenemos el ROE, que es donde analizamos la rentabilidad financiera, siendo esta la medida que nos muestra cuán eficientemente el equipo administrativo de la empresa ha utilizado el dinero de sus accionistas para generar ganancias y nos encontramos a simple vista, a primera vista, un ROE fantástico, casi exagerado, el 64%, pero tenemos nuestra banderita roja por acá que nos dice que puede estar relacionado con el hecho de que se manejan grandes niveles de deuda. Recuerden que cuando se analiza el ROE, se contempla la cantidad de dinero que ingresa o que se genera de beneficio, pero no se contempla de qué manera se genera. Es decir, que si se generó pidiendo un crédito, el ROE va a ser alto, aunque estemos más endeudados. Entonces, siempre hay que tener en consideración esa parte. Con respecto al ROA, que es el retorno sobre los activos, también encontramos un valor bajo. Nosotros habitualmente lo que tratamos de ver es que se encuentre por arriba del 6% para considerarlo saludable. La industria maneja un ROA del 9.8 y Meli tiene un ROA del 2%. Pero como les digo, no creo que sea para preocuparse, no es una empresa enfocada en obtener retornos en este momento. Con respecto a lo que es la salud financiera, acá sí viene algo que me asusta un poco más, pero puede estar también ligado a esta cuestión de constante inversión. Fíjense que los activos de corto plazo superan ampliamente a los pasivos, tanto de corto como de largo plazo. La tendencia de los pasivos es a la baja, pero me preocupa un poco ver que la tendencia de los activos también es a la baja.
No termino de entender a qué se debería deber esto, siendo que es una empresa que está creciendo tanto. Por otra parte, vamos a ver que la relación que existe con respecto a su deuda es bastante negativa. Es una empresa que maneja niveles de deuda muy altas. Por eso le impacta también tan fuertemente lo que les decía de las decisiones que toma la Fed. Si aumentan las tasas, es más costoso el dinero que estas empresas necesitan para seguir desarrollándose. No se licúa tanto en base a la inflación porque bajaría la inflación las deudas que tienen. Entonces la situación ya no es tan favorable. Si se fijan, hay un montón de imágenes donde se ve cómo a partir de que se llega a estos niveles de tasa cero, se dispara lo que es la inversión en activos de riesgo por esta misma razón justamente, porque conviene endeudarse y tomar dinero a estos niveles de tasa. Actualmente tenemos una relación de deuda contra capital de 2190%. Realmente me sorprenden los niveles de deuda que está manejando Mercado Libre, pero yo sigo atribuyéndoselo a este hecho del crecimiento. Ojo, siempre hay peligro en esto. Esta es la parte que hay que entender. No solo porque estén invirtiendo en el futuro quiere decir que va a ser una empresa exitosa. Se pueden hacer inversiones a futuro y pueden fallar. Uno puede invertir un montón de dinero pensando que dentro de 2 años los deliveries nos los van a hacer drones y después no funciona esa idea y todo lo que se invirtió se pierde. Entonces, cuidado, tampoco hay que dar nada por sentado. Con respecto a lo que son los dividendos, no es una empresa que pague dividendos y la dilution of shares la vamos a ver directamente en Yahoo Finance, aunque como ya saben, tuvimos ahora en noviembre algunas malas noticias al respecto. Matecito infaltable de todos los videos. Y bueno, si se fijan, desde el 2017 al 2020 no están contemplados los datos del 2021, los cuales tampoco van a ser muy buenos. Pero fíjense cómo va en aumento. Estos son miles de millones, siempre recuerden. Teníamos en el 2017 44, 45 en el 2018, 49, un salto bastante grande. Acá creció el número de acciones, pero poco, y el año que viene vamos a ver que vuelve a crecer este número debido a que se volvieron a generar nuevas acciones. Esto no es bueno porque genera la famosa dilution of shares, es decir, que los accionistas se ven diluidos debido a que pasan a tener, con el mismo número de acciones que tenían, un porcentaje más pequeño de la empresa que el que tenían antes. Por parte de lo que es el análisis técnico, bueno, vamos a ver que es una tendencia de sub y baja. Había alcanzado sus máximos históricos en enero. Después, con el cambio de estos drivers de fin de la Working from Home Economy, vimos que cayó, pero empezó a recuperarse muy fuertemente, casi que alcanzó sus máximos históricos de nuevo, estuvo muy cerca de volver a llegar a los $2000 y todas estas malas noticias que les comentaba al principio del video nos generaron esta gran corrección. Tuvimos rebotes, trampas alcistas y actualmente, sobre todo a partir de la fecha, fíjense que no es casualidad, justo el 15 de noviembre comienza esta caída muy fuerte, creo que es como un 30% nada más en 2 semanas, debido a una seguidilla de malas noticias que empieza con esto de la emisión de 1 millón de nuevas acciones. Así que a tener cuidado, actualmente estamos por debajo de la media de 21, es decir que la tendencia de corto plazo sigue bajista y estamos por debajo de la media de 200, así que de mediano a largo plazo aún es bajista también. Habrá que esperar una corrección. Yo sé que es muy tentador ver una empresa tan importante como esta a estos precios. Tengan en claro, muy en claro, a qué precio les gustaría ser propietarios de esta empresa, más que pensar en un trade de corto plazo, porque puede seguir cayendo bastante más. He visto análisis de gente que admiro mucho, como Andy Stop Loss o Martín de Clave Bursátil, y hay estimaciones de que puede bajar hasta los 900 o más aún, así que tengan mucho cuidado a la hora de operar estas empresas cuando están en una tendencia bajista tan marcada. Por otra parte, con respecto a lo que son los indicadores, nos vamos a encontrar con un MACD que prácticamente está sangrando hacia abajo. Las medias están realmente, ya están por superar los niveles del RSI. Está muy bajo, no tienen pinta de querer cruzarse todavía, así que mucho cuidado. El RSI lo encontramos totalmente en sobreventa. Recuerden que el hecho de que esté en sobreventa no quiere decir que es compra directamente, sino cuando vuelve a romper los niveles de sobreventa al alza, estamos en una situación en la cual el RSI nos daría la señal de compra.
Por otra parte, en el Concord, si bien lo encontramos ya en el nivel del mar, esto me preocupa bastante y es ver la cantidad de manos grandes que siguen vendiendo con fuerza. Fíjense que es una tendencia directamente marcadamente bajista. Eso me preocupa, me da la sensación de que podemos seguir viéndola caer un tiempo más, así que por favor les pido, tómenlo con mucho cuidado todo lo que pueda pasar con Meli de aquí en adelante. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden como siempre que todo el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra. Mi objetivo es solamente compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que habiendo llegado hasta acá, desde la República Separatista de La Calera, provincia de Córdoba, me despido y nos vemos en el próximo video.